Bienvenidos a Fútbol en Serio. Otro invitado también muy importante, como todos los del programa. Y coincidencialmente, también goleador. Hablamos de Jorge Daniel Jara Romero, paraguayo. Lo recordamos muchísimo porque se cansó de hacer goles en el Deportivo Independiente Medellín y en el cuadro Atlético Bucaramanga. Desde Luque, en donde está radicado su tierra, saludamos al goleador. Jorge Daniel, bienvenido a Fútbol en Serio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy feliz por estar nuevamente en comunicación con toda la gente de Colombia, por tu intermedio. Y aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Bueno, antes de entrar en materia, yo no me resisto a recordar aquello que los aficionados también recuerdan permanentemente. Ese 4-0 del Medellín al Junior y usted hizo los 4 goles, ¿recuerda? Sí, claro, siempre. Esa es mi carta de presentación en muchas partes, porque lo ven en YouTube y entonces la gente comienza a dimensionar lo que fue mi paso por el Medellín. Fue un 4-1 que por obra del arquero no fue en 5, ¿verdad? Porque me tocó una oportunidad también que la desaproveché con un centro de Pelusa que hubiese sido realmente un 5-1 que iba a quedar mucho más grande para la historia. Empecemos con ese tema, el del goleador. ¿Por qué usted futbolista? ¿Por qué delantero? ¿Y cómo se formó como goleador? Bueno, yo desde chico aquí tenemos al Club Deportivo Luqueño, siempre como casi todos, en Día de Reyes el regalo era un balón. Y tuve la satisfacción de tener un técnico que siempre exigía que cada uno vaya con un balón bajo el brazo. Y ahí comenzó todo. En el Luqueño yo jugué en varios puestos. Jugué de volante por izquierda, volante por derecha, volante 6. Pero donde más me identificaba como jugador era como centro delantero. Y fue donde realmente me fue muy bien en mi carrera. Pero usted también tiene prototipo de arquero y nunca fue arquero. No. Justamente la vez pasada le dije a un amigo, las únicas posiciones que no llegué en que no llegué a jugar fueron las de portero y defensas, los 4 en línea que siempre suelen estar en defensa. Después, todo lo que era para de ahí en más, volante 6, volante mixto, me tocó participar en algunos partidos. Con tantos cambios que se presentan en el fútbol y aspectos sobre todo táctico, ¿cómo era, para que establezcamos una comparación, ese centro delantero en su época y el que ahora hay, si es que podemos decir que es centro delantero? Porque como también han cambiado los nombres, ¿cómo es esa diferencia? ¿O es similar? No, realmente es muy distinto por supuesto que siguen existiendo algunos centros delanteros de área, como le decíamos antes, aquellos que se dedicaban a estar entre los dos centrales, a salir a pivotear, a llegar al segundo palo, que siempre era el lugar predilecto para todo delantero de años atrás. Y muy distinto a los que son los de ahora, que más bien usan la potencia, los movimientos y hace que sea diferente. Ya no son aquellos que más bien eran de contextura grande, que podían aguantar el balón y por supuesto descargar con el volante 6, con el volante 10, perdón, el enganche que teníamos para que estos jueguen por las puntas y ahí llegar de sorpresa, ya sea en el primero o en el segundo palo. A propósito de ese enganche del 10, ¿usted ve todavía viviendo el 10? ¿Está desapareciendo? ¿O simplemente es que los zurdos son más escasos?
No, yo creo que la dinámica y con la que se juega el fútbol ahora ya no permite un 10 como los que teníamos antes, que eran los lanzadores, que eran los que daban los pases filtrados para en aquel tiempo le decíamos punteros derecho e izquierdo. Eh, ya se han acabado. ¿Por qué? Porque la parte física ha sido más importante en estos últimos años que la técnica y ya no sé, como todos dicen, como todos los entrenadores decimos que ya es imposible jugar con un enganche porque no marca, tiene poco recorrido y ahí es donde se ha cambiado un tantito, se le ha dado más bien al volante 6 la capacidad de llegar, de ser el enlace con la delantera y entonces el 10 ya viene a ser más bien un delantero o más que otra cosa. Entonces Messi es la excepción en el fútbol actual. Pues usted si se fija, Messi mirándolo en los partidos casi nunca vamos a ver que sea un pasador nato, muy distinto a lo que es James, muy distinto a los que son otros jugadores que siempre están dando situaciones. Messi es el único jugador en el mundo que se crea solo en el sentido de que él puede dar un pase, puede ser un goleador, puede llegar, puede defender, o sea, es casi completo y lo hace diferente con los demás. Es cierto, y muy buena esa comparación que hace usted de lo de Messi, verdaderamente que es más dinámico, y la posición y trabajo de James. Vamos con esta pausa, Jorge Daniel, y ya estamos de nuevo con ustedes. ¿Te apasiona el mundo del fitness y la preparación física? Entonces no esperes más e inscríbete en el programa técnico laboral como auxiliar en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Desarrolla habilidades prácticas para trabajar en servicios de recreación, integración, acondicionamiento físico y deporte, abriendo las puertas a una carrera emocionante y repleta de oportunidades. Da el paso hacia un futuro prometedor en el mundo del entrenamiento físico. Reserva tu cupo ahora mismo en el número WhatsApp 315-219-6441. Visita nuestro sitio web en etdea.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad, inscripciones abiertas. Obtenga la licencia en salud ocupacional. Estudie tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudie tecnología en gestión contable y tributaria en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y prepárese para asesorar a los contribuyentes en aspectos contables y tributarios, auditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y empresariales y elaborar declaraciones de cualquier tipo de impuesto. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio. Jorge Daniel Jara Romero es nuestro invitado en el día de hoy. A propósito de lo físico, a veces le parece a uno que se exagera demasiado. Y estamos hablando con un técnico acá en Colombia hace poquito y él decía, hay que mermar un poquito las cargas porque si los torneos siguen tan seguidos, viajando tanto, se van a reventar los jugadores. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Sí, realmente, en esta última década, la parte física ha sido preponderante en toda preparación, pero también, por supuesto, hay que tener en cuenta que cada vez los partidos son más exigentes, se viaja mucho más, entonces el cuerpo tiene que estar preparado para cambios climáticos, cambios de temperatura, es decir que considero que la labor del PF está siendo mucho más importante. ¿Por qué? Porque es el que maneja, como usted dice, las cargas, los días de entrenamiento, la forma de entrenamiento, dónde va dirigida su
su práctica para que el técnico tenga la posibilidad de desarrollar la parte que le corresponde. Es decir, creo que ahora mismo el PF es un eje central para que un jugador esté en buenas condiciones. Pero de todas maneras, Jorge Daniel, eso no se da para que haya más lesiones con más frecuencia y de pronto que los futbolistas estén menos tiempo en la actividad profesional. A ver, esa es la parte que realmente a mí me llama la atención porque con todo lo que se hace, con el entrenamiento de prevención, la parte de calentamiento, el trabajo físico esencial, se trabaja luego ciertos lugares bien definidos, igual aparecen muchas lesiones y el contacto siempre ha sido igual. A veces llama la atención de por qué hay tantas lesiones y me acuerdo que nosotros ni siquiera entrábamos en gimnasio una o dos veces al año y esta vez pasar por el gimnasio es preponderante para que un jugador esté en buenas condiciones. No, y mire que usted ha tocado un tema que es muy simpático. Decía que ni siquiera iban al gimnasio. Yo recuerdo cuando empezaba nuestra actividad profesional que los cuerpos técnicos primero era un técnico, después por allá aparecía un preparador físico porque el médico ni siquiera de planta, sino que de vez en cuando aparecía. Y ahora los cuerpos técnicos son unos verdaderos ejércitos, ¿no le parece? Sí, justamente voy a la época en que era jugador y yo me acuerdo bien que cuando entrenábamos aquí en Luque con un técnico que teníamos, el PF solamente se dedicaba a hacer el calentamiento y ni siquiera era encargado de volver a la calma, como decimos siempre cuando se termina una práctica de fútbol o un entrenamiento físico fuerte. En cambio ahora todo va dirigido a lo que el PF planifica, por supuesto que el técnico es el eje principal, pero es el que pone las condiciones en tal o cual momento qué va a hacer y entonces de acuerdo se adapta el PF al trabajo del técnico. Además hay un grupo de técnicos especializados, que el técnico de arqueros, que el técnico de defensas, que el técnico de los atacantes. Mire, quizás en el único lugar donde yo digo que sí tiene que haber un preparador o un técnico es en la parte del portero, ¿verdad? Porque es un trabajo distinto, tiene que trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque no está en un constante movimiento cuando hacemos una práctica de fútbol. En cambio, un jugador de campo sí tiene mucha explosividad, mucho recorrido. Entonces, después, en eso de que tiene que haber un entrenador de la parte de atrás, del medio, cuando uno juega fútbol, va mirando todos esos aspectos. Uno como delantero sabe qué es lo que no tiene que hacer un defensa. Uno como delantero después piensa qué es lo que hace un defensor para que un delantero no pueda llegar a situaciones de gol, qué es lo que tiene que hacer un volante central, un volante por afuera. O sea, el único lugar donde yo digo que sí tiene que haber es un preparador de arquero, que es fundamental para que un equipo empiece bien formando una escuadra para un juego oficial. Y es muy lógica su respuesta, porque el delantero se encuentra con el volante de enlace, el de marca, el defensor y también con el arquero. O sea, permanentemente recorre el escenario contrario, ¿no? Exacto. Yo creo que el delantero es al final el jugador que luego se vuelve técnico, que tiene más visión, digamos. ¿Por qué? Porque, como usted ha dicho, cuando juega de espaldas está jugando contra los defensas, de frente juega con los volantes, de frente juega con los defensas del equipo de uno,
con los laterales, es decir, que maneja todo lo que es el engranaje de de un equipo de fútbol y lo hace un poquito más fácil para en un momento dado tanto entrenar la parte defensiva como la parte ofensiva. Jorge Daniel, con su experiencia, ¿un jugador se diferencia básicamente en qué? ¿Por el lugar en donde nace? ¿Por la cultura que recibe? ¿Por el tipo de trabajo? Porque aunque uno dice el fútbol es el mismo en el mundo, pero uno ve que hay diferencia entre el jugador, digamos, del nuevo continente, que es América, y el viejo continente. ¿O cómo nos puede ilustrar un poquito sobre este tema? Mire, yo creo que cada uno tiene un prototipo del lugar donde nace. Ustedes saben bien que nosotros aquí hacia abajo, tanto Paraguay, Uruguay, somos jugadores que antes usábamos mucho la contextura física, el buen desarrollo, el salto, la fuerza, la entrega. Y después ya vienen los que son hasta quisiera meterlo ahí también a la Argentina, aunque Argentina sabemos que tiene muy buenos jugadores técnicamente, pero ya yendo hacia arriba lo tenemos a Brasil, lo tenemos a Colombia, a Venezuela, Ecuador también puede meterse dentro de lo que es nuestro estilo por la fuerza que usa, y considero que eso es muy visto en el momento de una contratación para un jugador, de qué tipo de jugador necesita uno para un equipo, y hay una diferencia. Nosotros, por ejemplo, aquí, hasta ahora todo el mundo discute de por qué nosotros queremos cambiar un sistema que tanto beneficio nos dio cuando éramos de otro tipo de juego. Por supuesto, el fútbol cambia, pero usted mire, Uruguay no cambia su estilo, pero cambia algunas cositas que lo hacen ser un equipo de primer nivel, y en cambio nosotros nos quedamos estancados tratando de querer emular a selecciones o a países que juegan de otra forma. A ver, pero usted nos está dando una información muy importante. Ustedes están cambiando, tienen deseos de cambiar. ¿Cómo podría ser ese cambio si están pensando en él? Y vea, a todo jugador que usted le pregunte de antes, le va a contestar. Jugadores ya de nuestra época le van a decir, uy, jugar contra un paraguayo, un uruguayo es tener que aguantarlo porque es muy fuerte, porque es aguerrido, choca, salta muy bien. En cambio ahora nosotros, a nosotros se nos conocía mucho por el centro, cabeza y gol que decían antes, jugar por las puntas, llegar por el centro, marcar los goles. En cambio ahora imagínense, la vez pasada estuve viendo un partido de Paraguay, no recuerdo con quién, en Copa América. Los goles que nos hacían eran de golpe de cabeza, con cabezazos, y nosotros éramos casi infalibles a la hora de defender de esa forma, y ahí van cambiando las cosas. Quieren que juguemos más rápido, quieren que juguemos a ras del piso, quieren que tengamos el balón, y nosotros éramos muy frontales antes, más que tirar por las puntas al centro y llegar mucho más rápido. Mirando otros equipos, Colombia, Argentina, Brasil, te esconden el balón. Y nosotros hasta hoy no podemos llegar a esa situación de poder manejar los tiempos, de poder tener con más tiempo el balón, porque siempre nos caracterizó la forma de jugar, de recuperar el balón y, si es posible, en 2 o 3 pases estar cerca al arco rival. ¿Pero usted es partidario de qué? ¿De lo anterior o cambiar? Y no, cambiar mucho no, pero sí mantener. Pero como usted dijo al principio, y coincidimos, que van desapareciendo los enganches, van desapareciendo los delanteros de área, ya no son tan peligrosos por arriba, sino más bien por abajo, son fuertes, y Vaca tiene que cambiar la forma de jugar. Ustedes tienen varios delanteros que por abajo son
realmente muy buenos, entonces no hace falta que lleguemos a las puntas y tiremos un centro como le decimos, a la olla, al centro del área. Y nosotros, al contrario, también estamos perdiendo un poquito de esa capacidad de tener delanteros centros que sean goleadores, y estamos tratando de que sean jugadores rápidos, que se muevan bien y que no solamente dependamos del centro, cabeza y gol. Jorge Daniel, vamos con la última pausa y ya estaremos de nuevo con usted. Contribuya a la productividad, competitividad y mejoramiento continuo en las organizaciones. Estudie tecnología en gestión empresarial en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudia tecnología en gestión de mercadeo digital en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y aprenda a desarrollar estrategias de comercialización en los mercados digitales. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Aprenda a desarrollar estrategias para la correcta gestión de la cadena de suministros, la producción de bienes o servicios y su respectiva distribución. Estudie tecnología en logística internacional en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Llegamos al último segmento de Fútbol en Serio con Jorge Daniel Jara Romero. Bueno, vamos ahora a lo actual suyo, porque es bueno que la gente también se entere de lo que está haciendo y sobre todo que nos gusta también hablar mucho del fútbol de formación. ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Qué está dirigiendo? ¿Con quién está trabajando? Bueno, en cuanto a la formación que usted dice, ahora mismo yo estoy somos prácticamente parientes con Julio César Romero, Tim. Su hermano es el esposo de mi hermana y ellos compraron la franquicia del Fluminense, del Club Fluminense del Brasil. Entonces tenemos una escuela de fútbol donde tenemos la escuela de fútbol y las formativas. Estoy trabajando con ellos en eso, buscando la posibilidad de sacar buenos jugadores para enviarlo al Fluminense. Y ya después estoy también en un equipo de primera de la Liga Luqueña, aquí de Luque. Justamente llegamos el domingo pasado a la final, o sea, jugamos este domingo que viene y el próximo, y estoy con un conocido también de la afición colombiana, el profe Julio Javier Doldán, que tuvo su pasantía por varios países, por varios clubes de Colombia, sobre todo en el Tolima, en el Quindío, Pereira, Huila, y llegamos a esta instancia y tratando de, por supuesto, si Dios quiere, llegar bien y conseguir ese campeonato. Claro, recordamos al profesor Doldán. ¿Qué se trabaja básicamente con jugadores en esa edad que usted está trabajando? Lo técnico, lo táctico, las dos cosas. ¿Qué falencias tienen? ¿Qué les gusta a ustedes que fortalezcan en estos muchachos? Bueno, cuando muchas veces hay que reconocer que algunos tienen algo innato, pero no tienen su pasantía por la escuela de fútbol, entonces les cuesta un poquito, sobre todo en los movimientos. Eso es lo que a veces cuesta mucho más ahora, ya que varios no pasan por una escuela de fútbol, y como usted sabe, las escuelas de fútbol ahora simplemente se dedican a competir, a ganar campeonatos. Entonces la preparación es mucho más rápida, no le dan mucho tiempo, mucho énfasis a la parte técnica, a la parte de coordinación, y cuando llegan a las formativas se nos dificulta tanto poder tratar de ser como una escuela de fútbol y enseñarles los movimientos, sobre todo, los movimientos y la toma de decisiones. Esa es la parte más difícil
que nos toca a nosotros, que los jugadores aprendan a tener toma de decisiones correctas para poder tener un buen desenvolvimiento dentro de la cancha. Se trabaja también la actitud, por supuesto la disciplina, y que sin trabajo es difícil que uno, sin esfuerzo es difícil que uno llegue a la élite del fútbol. Hay una canción que habla de que no hay cama para tanta gente. Aquí en Colombia no hay canchas para tanta gente. En el Paraguay es lo mismo. Mucho niño, mucho joven que quiere ser futbolista profesional. Sí, sí, por supuesto, pero vamos a tener en cuenta que apenas nosotros somos 6 millones aquí, 6, 7 millones de habitantes en Paraguay. En cambio, en Colombia se duplica, se triplica. Y me gustaría tocar un tema muy importante si me da la oportunidad de hacerlo. Aquí los padres, por ejemplo, tratan de que el hijo sea la solución a los problemas económicos, y a veces eso se complica mucho a la hora de tratar de enseñarle a los hijos, porque cada uno cree que su hijo es potencial para llegar a primera división, y hace que haya un choque entre el cuerpo técnico con los padres y varios factores que hacen que muchos se queden por el camino. No, muy interesante ese tema porque es general, es común. Hace poco hablamos con Ramón Orlando Gómez, que trabaja con River Plate. Yo le planteaba esa situación, que es común también aquí en Colombia, la influencia de los padres, que quieren ser también técnicos, que pelean con los árbitros y se vuelven a veces un problema en esta formación. ¿Ustedes cómo hacen para controlar esta situación que ya vemos que es común y que es muy complicada para ustedes? Es algo que no se puede separar. Por supuesto que hay muchas veces que uno, cuando es conocido del padre, entonces comienza a hablar, pero cuando no es difícil, simplemente se le habla al jugador, se le dice que dentro de la cancha tiene que hacer lo que uno le indica, ya fuera del campo sí tiene que escucharle al papá, si qué es lo que le faltó, qué es lo que le puede enseñar, de acuerdo a su perspectiva. En cambio, nosotros siempre tenemos que tratar siempre de que el jugador esté atento a todas nuestras indicaciones y no a lo que surge alrededor del campo. Hablemos de un problema que es conocido por todo el mundo, la indisciplina del jugador colombiano. ¿Cómo es en el Paraguay? ¿El jugador de por sí es disciplinado? Yo creo que en todos los países somos, así como estuvimos hablando hace rato del prototipo de jugador de cada región, también existe la indisciplina de acuerdo al país donde uno está, ¿verdad? Cada uno sabe, yo sé cómo es la gente, cómo son los compañeros colombianos, sé también lo que son aquí los jugadores y amigos de Paraguay. Tuve la oportunidad de estar en México, y si vamos a analizar, cada uno tiene una idiosincrasia distinta en la forma de ser indisciplinado, pero que a la larga es la misma cosa, ¿verdad? En todas partes existe eso, simplemente hay que tener en cuenta que ahí es donde, si usted se da cuenta, lo mismo decimos de los nacidos y los que pasamos la época de los 80, que vamos a llegar hasta cierta edad y qué sé yo. Entonces, los jugadores en estos momentos que usted dice que son muy indisciplinados, sí o sí van a tener una vida profesional más corta en el sentido de que nosotros decimos siempre que a los 30 años comienza uno a bajar la parte física, la parte mental, todo lo que usted diga, de acuerdo a lo que vivió en su juventud, y si se cuidó o no se cuidó, entonces comienza a bajar
el poder que uno tiene para ser un buen jugador de fútbol. Y se están tergiversando. Las cosas han empeorado en ese sentido y vamos a ver, bueno, esa es mi perspectiva, vamos a ver que dentro de poco jugadores, muy pocos jugadores van a llegar a la edad de 32, 35 con un buen nivel. Nosotros hasta ahora, aquí tenemos en Paraguay a Tacuara Cardoso, que con casi Tacuara y el otro centro delantero que es Roque Santa Cruz, que son jugadores de 40 años que todavía están marcando una línea de juego, son los goleadores hasta hoy, imagínense. Entonces ya los que vienen detrás están quedándose por el camino por esa indisciplina que va en aumento y que no tienen en cuenta de acuerdo a lo que se practica. Ahora ya no es como antes. Antes nosotros teníamos lo que se decía los trabajos regenerativos, eran mucho más livianos. Ahora uno termina un partido un domingo, al día siguiente ya tiene que estar trabajando nuevamente. Ahí es donde el cuidado personal y privado, invisible, como decía un técnico, Carlos Arce, el cuidado invisible es lo que hace posible para que uno pueda tener más larga vida en lo profesional como futbolista. Y entre las últimas inquietudes, la parte social. Generalmente, como aquí en Colombia, también gente más humilde llega al fútbol, o de pronto la élite ya también está interesada en el fútbol en Paraguay. Y mire, no, siempre los mejores jugadores vienen del interior, donde yo siempre trato de inculcarle a mis jugadores y a los que tengo, porque hace 2 años atrás estaba trabajando por el interior del país, es que si uno llega a primera división, tiene que seguir con un cierto tipo de estudio, prepararse, porque ya no solamente se le busca al jugador de fútbol, sino también a la persona, la educación que tenga. Entonces es importante que un jugador se forme no solamente como futbolista, sino como persona, para que también sepa tomar decisiones cuando llegue el momento de tal o cual cosa poder realizar o no. Jorge Daniel, no nos queda sino agradecerle la deferencia suya, una charla muy amable y esperamos estar en contacto permanente con usted. Hasta luego. Quisiera, si me deja un tiempito, quiero tocar un tema muy importante, porque nos afecta tanto a nosotros como a ustedes. En estos últimos años han llegado tanta cantidad de chicos colombianos aquí a Paraguay, con la falsa expectativa de que le van a dar un club, que le van a dar un contrato, que van a figurar en el ¿cómo le voy a decir? En el transfer market, y es una parte que me gustaría que usted tenga también en cuenta y pueda divulgarlo. Que no se dejen engañar por muchos así en ese sentido. Si usted mira, va a decir, nunca hay un jugador paraguayo que haya jugado en Colombia que haga eso. Siempre son personas que nunca tuvieron una pasantía por Colombia, porque nosotros respetamos mucho lo que fue Colombia, lo que nos dio Colombia, lo que nos dieron los clubes. Y entonces nos duele verle a muchos chicos aquí que jueguen con sus ilusiones, le hacen venir, le tienen ahí, no le dan equipo y al final tiene que volver a Colombia. Sería bueno que cada vez que una persona, un padre de familia o lo que sea, escucha que tiene una posibilidad su hijo de venir aquí, que se contacte con algún jugador. Nos pueden encontrar por Facebook, por todos lados, y nosotros le vamos a dar las directrices como para que no tengamos tantos muchachos jóvenes aquí en Colombia y a veces deambulando por ahí de equipo en equipo para tratar de
de llegar y de tener una oportunidad en primera división. Importante su alerta, la vamos a hacer pública permanentemente, casi que una campaña, y se lo agradecemos. Hasta pronto, Jorge Daniel. Hasta pronto y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy especial a toda la gente del Medellín, de Colombia, y siempre está en nuestro corazón el pueblo colombiano para lo que sea. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Daniel Jara, centro delantero, goleador, paraguayo, estuvo en México, aquí en Colombia, con el Medellín y con el cuadro Atlético Bucaramanga. Eran los personajes hoy en Fútbol en Serio. Hasta otra oportunidad.